Una nueva alianza entre la Malliza y el cártel de Guasave, respaldada por el Mallito Flaco y el Chapo Isidro. El silencio se rompió. Una grabación filtrada a las agencias de inteligencia reveló la voz temblorosa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Si me agarran, no salgo vivo, susurraba en el audio interceptado. La frase, cargada de paranoia, marcó un punto de inflexión en la persecución del narcotraficante más buscado de México. El origen de esta debilidad tiene nombre: Isidro Mesa, alias el Jefe Isidro. Un hombre que nunca empuñó un arma pero que conocía todos los secretos del CJNG. Su captura, ejecutada en absoluto silencio por fuerzas especiales, desencadenó el principio del fin. Durante años, Mesa había sido el arquitecto financiero de la organización, el custodio de rutas, códigos y, lo más valioso, la ubicación exacta de su líder. Los interrogatorios revelaron datos devastadores. En menos de 4 horas, Mesa entregó 14 dispositivos USB con información crítica, coordenadas de casas de seguridad, rutas de escape, sistemas de comunicación y hasta los patrones médicos del Mencho, quien padece una enfermedad renal degenerativa. Cada archivo estaba respaldado por documentos verificables, imágenes satelitales y registros financieros que exponían la red completa. El santuario del Mencho, escondido en la selva entre Jalisco, Colima y Michoacán, ya no era seguro. Las fuerzas federales obtuvieron planos detallados de túneles subterráneos, torres de vigilancia camufladas y hasta los pasos exactos que el capo daba desde su dormitorio hasta los refugios de emergencia. Un sistema diseñado para hacerlo invisible, ahora era su prisión. Mientras tanto, el audio filtrado del Mencho revela a un hombre fracturado. Sus órdenes ya no son de ataque, sino de supervivencia. Mátenlos si hablan, se le escucha decir en referencia a posibles traidores. La paranoia lo consume. Sus médicos de confianza son sospechosos, sus rutas de escape están comprometidas y su cuerpo, debilitado por la enfermedad, ya no responde como antes. El operativo para acercarlo es distinto a todos los anteriores. No se trata de un asalto frontal, sino de un cerco estratégico. Las fuerzas federales, en coordinación con la DEA, han sellado todas las salidas posibles. Saben que el tiempo corre en su contra. Cada hora que pasa, el Mencho se vuelve más vulnerable, más aislado, más propenso a cometer un error. Pero esto no es solo una cacería. Es el desmantelamiento sistemático de un imperio. Los documentos de Mesa exponen conexiones profundas entre el CJNG y figuras políticas, militares y empresariales. Transferencias millonarias a campañas electorales, contratos falsos con constructoras y hasta registros de vuelos compartidos entre narcos y funcionarios. El impacto ya se siente. En las últimas semanas, 3 gobernadores han renunciado abruptamente. 6 presidentes municipales están bajo investigación. 14 mandos militares han sido relevados de sus cargos. La red de protección que durante años blindó al CJNG se desmorona ante la evidencia irrefutable. Mientras tanto, en la selva, el depredador se convierte en presa. El Mencho ya no da órdenes, solo escucha. Sus comunicaciones son esporádicas, sus movimientos limitados. El sistema que construyó para protegerse ahora es su jaula. Y en el centro de esta tormenta, una verdad cruel, fue traicionado por el hombre que más sabía. La caída del imperio del CJNG comenzó con un error de cálculo que nadie anticipó. El Mencho siempre había confiado en Isidro Mesa, alias el Jefe Isidro, precisamente porque no era un sicario ni un narco visible. Era un contador, un hombre de números que operaba entre sombras. Pero esa discreción que lo hacía invaluable también lo convertía en la amenaza más grande cuando decidió cooperar. Los documentos que Mesa entregó a las autoridades no solo contenían datos operativos. Revelaban la estructura completa del lavado de dinero del CJNG, un sistema tan sofisticado que movía más de $200 millones mensuales a través de empresas fantasmas de transporte marítimo en Manzanillo, inversiones en proyectos inmobiliarios en Puerto Vallarta, redes de casas de cambio en la frontera norte, operaciones de comercio exterior con empresas en Panamá. Cada transacción estaba documentada con precisión quirúrgica. Mesa no solo registraba los montos, sino los nombres reales de los intermediarios, las cuentas bancarias involucradas y hasta los códigos que usaban para comunicar las transferencias. Esta información permitió a la unidad de inteligencia financiera congelar 143 cuentas en la primera semana de operaciones. Pero el verdadero golpe vino de las conexiones políticas.
Entre los archivos se encontró un registro detallado de pagos mensuales a 7 jueces federales, facturas falsas que financiaron 3 campañas políticas estatales, fotografías de encuentros clandestinos en un rancho de Jalisco, grabaciones de llamadas donde se negociaban protección y favores. La reacción en círculos de poder fue inmediata. 2 senadores pidieron licencia por motivos personales y un exgobernador canceló abruptamente un viaje al extranjero. El sistema de protección que durante años brindó al CJNG comenzaba a colapsar desde adentro. Mientras esto ocurría, el cerco al Mencho se estrechaba. Las fuerzas especiales, armadas con los planos exactos de su escondite, establecieron un perímetro de 15 kilómetros en la zona selvática donde se refugiaba. Utilizando drones de última generación y sensores térmicos, monitoreaban cada movimiento sin alertar a los vigilantes del cártel. La enfermedad renal del capo se convirtió en su talón de Aquiles. Necesitaba tratamientos médicos constantes que ahora no podía recibir. Sus médicos de confianza habían sido identificados y estaban bajo vigilancia. Los suministros médicos que llegaban a la zona eran interceptados sistemáticamente. El audio filtrado donde el Mencho muestra temor no fue un accidente. Fue el resultado de una estrategia psicológica cuidadosamente orquestada por el general García Harfuch. Al permitir que el líder del CJNG supiera que sus comunicaciones estaban comprometidas, se aceleró su paranoia y llevó a errores críticos. Cambió de ubicación 3 veces en una semana, agotando a su equipo de seguridad. Dejó de confiar en sus lugartenientes más cercanos. Canceló reuniones clave con operadores financieros. Comenzó a tomar decisiones apresuradas y contradictorias. Mientras tanto, en las ciudades, el CJNG empezaba a mostrar señales de descomposición. Sin las órdenes claras de su líder y con la red financiera bajo ataque, los cárteles rivales iniciaron una ofensiva para tomar plazas. Se reportaron enfrentamientos violentos en Tepalcatepec, Michoacán, Tonalá, Jalisco, Colima. La caída del Mencho ya no era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Y cada día que pasaba, más eslabones de su organización se debilitaban. La traición del jefe Isidro había abierto una grieta que se ampliaba irremediablemente, llevando al cártel más poderoso de México al borde del colapso. La estrategia para capturar al Mencho tomó un giro inesperado cuando las fuerzas federales decidieron atacar su punto más vulnerable, su necesidad médica. Los informes de inteligencia confirmaban que su condición renal empeoraba día a día, requiriendo diálisis constante que ya no podía recibir de manera segura. Este dato crucial cambió por completo el enfoque del operativo. En lugar de asaltar directamente el complejo selvático, las autoridades implementaron un plan de desgaste meticuloso, bloqueo médico, identificaron y neutralizaron a los 7 nefrólogos que atendían clandestinamente al capo. 3 fueron detenidos, 4 huyeron del país. Interceptación de suministros, cada envío de medicamentos e equipo médico fue rastreado y confiscado sistemáticamente. Se descubrieron rutas ocultas que incluían ambulancias falsas y clínicas móviles. Sabotaje tecnológico, desactivaron los generadores de energía que mantenían funcionando su equipo de diálisis en la selva. El efecto fue devastador. Según interceptaciones telefónicas, el Mencho comenzó a mostrar síntomas graves, hinchazón corporal, pérdida de coordinación motriz y episodios de confusión. Su círculo íntimo entró en pánico cuando rechazó ser trasladado a un hospital, temiendo una emboscada. Mientras el líder se debilitaba físicamente, su organización sufría bajas críticas. Finanzas, la DEA congeló 480 millones de pesos en activos vinculados al CJNG en Estados Unidos, Europa y Asia. Operaciones, 23 laboratorios de droga fueron destruidos en operativos simultáneos en Jalisco, Michoacán y Colima. Logística, se desmanteló una red de 17 pistas clandestinas que el cártel usaba para transporte de drogas y armas. Pero el golpe más duro vino desde dentro. Con el Mencho incapacitado y aislado, comenzaron las deserciones masivas. Los Bahiagres, grupo aliado en Michoacán, rompió públicamente con el CJNG. Operadores clave en Veracruz y Guanajuato se rindieron a las autoridades. El cártel de Sinaloa lanzó una ofensiva para tomar plazas en Nayarit y Zacatecas. La crisis llegó a su punto crítico cuando el propio hijo del Mencho, Rubén Oseguera González el Menchito, intentó tomar el control desde el penal donde cumple condena. Esto generó una división mortal entre los lugartenientes que quedaban libres. Las últimas interceptaciones describen un panorama desesperado. El Mencho ya no puede caminar sin ayuda. Sus comunicaciones son esporádicas y delirantes.
el complejo selvático sufre deserciones diarias de guardias. Sus aliados internacionales en Colombia y Guatemala cortaron contactos. Mientras tanto, el jefe Isidro permanece en un lugar secreto, colaborando activamente. Su testimonio ha permitido desarticular 12 células de lavado de dinero, identificar a 43 funcionarios corruptos, rastrear 9 rutas internacionales de armas. El final se acerca. Las fuerzas especiales tienen el complejo rodeado, esperando el momento preciso. Saben que el hombre que aterrorizó México durante una década ya no puede escapar. Su captura es inminente, pero más importante aún, su leyenda ya está destruida.